Bienvenidos, bienvenidas, soy Julio César Ábalos Huerta, comparto con ustedes mi ponencia sobre la familia y el derecho, irrupciones postmodernas en la conceptualización jurídica de la institución familiar. Partimos del análisis del tránsito de la modernidad a la posmodernidad, considerando este tránsito como un largo proceso en el que las instituciones sociales de la modernidad van perdiendo vigencia y se va dando paso a nuevas formas de organización social. La familia tradicional, entendiendo por esta la forma de organización de una familia compuesta por un hombre y una mujer, es decir, un modelo monogámico en el que el hombre cumple el rol activo en la construcción de la estructura familiar y en el que la mujer tiene el papel de procrear y educar a los hijos, de modo que la descendencia aprenda las cualidades de las mujeres virtuosas. El hogar es el espacio primordial de socialización y en él los menores aprenden los valores que le dan estabilidad a la estructura social y se reproduce el modelo a través del aprendizaje de los roles que les corresponden como hombres y como mujeres o como niños y como niñas. Esta forma de compresión de la institución familiar tiene un doble significado. Por una parte es una institución social y por otra parte también es una institución jurídica. La institución jurídica, sostenemos, es un reflejo de las visiones hegemónicas de lo que en la sociedad se considera correcto. En ese sentido, a lo largo de los últimos siglos, es decir, a partir del siglo XVI, con el proceso de evangelización, se fue consolidando un modelo hegemónico que fue descrito por la narrativa o estuvo definido por la narrativa judeocristiana que se difundió en nuestros países. Por supuesto, a lo largo de los siglos y del proceso de evangelización, todos los modelos de familia de pueblos originarios que no se ajustaran a la narrativa judeocristiana de la familia, que más tarde podríamos concebir como familia tradicional, fueron negados, fueron reprimidos, o cualquier expresión de formas no monógamas, no heterosexuales, pues finalmente sufrieron la represión desde el tiempo de la llegada de los europeos a nuestro continente. Ya en el periodo independiente, como lo sabemos, el marco constitucional definió que México sería un país, una nación católica, apostólica y romana, como lo dijo el artículo 3 de la primera constitución de nuestro país, la de 1824. Así que pasamos de una institución social impuesta por el régimen colonial a una institución jurídica, ya definida por el marco normativo de nuestro país como Estado independiente. Analizaremos brevísimamente el contenido del Código Civil Federal de 1928 en lo que atañe a nuestro análisis. En primer lugar, pues es muy elocuente la lectura de esta línea del artículo 163 de ese cuerpo normativo que dice: la mujer debe vivir al lado de su marido. Otro artículo de mucho interés para nuestro análisis es el 169, mediante el que se autorizaba a la mujer a desempeñar un empleo, ejercer una profesión, industria, oficio o comercio, pero se establecía la limitación de que ello podría materializarse solo en cuanto no perjudique la misión que el artículo 168 imponía a la mujer, a saber, que estaría a cargo de la dirección y del cuidado de los trabajos del hogar. Por su parte, el 170 facultaba al esposo para oponerse a que la mujer se dedicara a cualquier actividad distinta a las labores del hogar, siempre y cuando acreditara que era capaz de subvenir a todas las necesidades en su casa. Evidentemente, pues un marco jurídico que define roles sociales, roles de género, y que definitivamente impone un modelo
patriarcal, en el que evidentemente no existe ni la menor referencia a formas de constitución o estructuración de familias que no fuesen el modelo heterosexual monogámico. Vale la pena destacar dos aspectos de interés adicionales en relación al Código Civil de 1928. Por una parte, de la lectura de sus artículos se desprende que la realización personal de una mujer pasaba primero por la aceptación del rol de esposa y posteriormente de madre al cuidado del hogar y de los hijos, y como lo vimos anteriormente también del esposo. El otro aspecto que conviene destacar es que el juez estaba obligado a imponer la continuidad del vínculo matrimonial a la pareja, y siempre que no se acreditara alguna causal que justificara la disolución del vínculo. Esta noción de la estabilidad del matrimonio continuaría así, para nuestra sorpresa, probablemente, hasta entrado el siglo XXI, como lo vamos a ver más adelante. A continuación vamos a analizar este fenómeno que llamo irrupciones posmodernas en la institución familiar, con tres ejemplos. Por una parte, la masificación del divorcio a partir de la década de 1970, por otra parte el movimiento feminista de carácter revolucionario y finalmente el movimiento LGBT. Respecto al divorcio, partimos de la idea de que es una expresión del proceso de liberación de la mujer que se presenta a partir de la década de 1960 y detona ya como fenómeno masivo en la década de 1970. No tenemos datos sobre la tasa de divorcios en la primera mitad del siglo XX, sin embargo algunos informes refieren que hasta la década de los 30 y los 40 los divorcios en las grandes ciudades se contaban apenas en algunos centenares. Ya en la década de 1970, particularmente en el año 71, se conoce que la tasa de divorcios fue de 3.2 por cada 100 matrimonios, para incrementarse en el año 2018 hasta una tasa de 31.2. Evidentemente, el divorcio cuando se masifica trastorna claramente el concepto hegemónico de la estabilidad del matrimonio. Y como veremos más adelante, pues esto implica una transformación de la institución familiar muy evidente. El otro fenómeno disruptivo con respecto a la familia tradicional es esto que llamamos el feminismo revolucionario. Le llamamos así porque de alguna forma es una manifestación con tintes marxistas de la conciencia colectiva de las mujeres respecto a su situación de opresión respecto a los hombres, que en algún momento detona en un movimiento transgresor. Evidentemente, pues en torno a la década de 1970 y que se viene desarrollando en las décadas posteriores. Lo llamativo y lo revolucionario, digamos, de este movimiento queda de manifiesto en el sentido de que la realización personal de la mujer deja de estar vinculada al rol de esposa y madre de familia, al cuidado del hogar. Se trata ahora de una mujer que ocupa los espacios sociales en el ámbito laboral, en el ámbito deportivo, en el ámbito empresarial, en el ámbito político, que no se conocieron a lo largo de décadas, sino acaso como excepciones. Liberada la mujer de su condición de esposa, pues entonces es más frecuente encontrar con familias en las que la mujer se encuentra sola con sus hijos. Fíjese, este dato estadístico del año 2014 nos señala que 21.2% de las mujeres con un hijo no están unidas en matrimonio. El otro movimiento disruptivo
es el movimiento LGBT, que enfrentó la concepción heterosexual de las uniones matrimoniales, exigiendo que se abriera la posibilidad a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Durante mucho tiempo esto fue absolutamente negado, pero ya a finales del siglo XX y actualmente es casi unánime la aceptación de estas formas novedosas de constitución familiar, aunque quizás todavía en algunos círculos represente una afrenta, una especie de anomalía. Finalmente, me permito ofrecer respecto al análisis anterior algunas conclusiones preliminares. La primera de ellas es que la frecuencia del divorcio impone una serie de novedades en la concepción del matrimonio. La más importante de ellas quizás es que el matrimonio no necesariamente es una unión para toda la vida y por lo tanto no debe imponerse en su continuidad sin la voluntad de ambos cónyuges. En la legislación, esta nueva concepción de la familia como no para siempre se manifiesta con la creación en las leyes del llamado divorcio incausado. Es decir, no se tiene que justificar una causa para exigir de los tribunales la disolución del vínculo. Simplemente con la voluntad de una de las partes debe declararla el juez. En buena parte de la legislación en México y además avalado por los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el matrimonio dejó de ser la unión entre un solo hombre y una sola mujer. Se concibe ahora como la unión entre dos personas, como fue así instituido en la legislación primeramente de la Ciudad de México y posteriormente en algunas legislaciones estatales, de tal suerte que también esta irrupción del movimiento LGBT pues ha representado una transformación jurídica de carácter muy relevante. Dicho lo anterior y a la luz del análisis de la evolución histórica de la institución familiar, pues, y también siendo conscientes del hecho de que son los fenómenos sociales los que determinan las transformaciones en el marco normativo, habría que preguntarse hacia dónde van las estructuras familiares en el siglo XXI. No lo sabemos, pero cabe afirmar que es un proceso de transformación que no se detiene y que muy probablemente en el futuro estaremos viendo formas o estructuras de familia que en este momento nos resultan inverosímiles.